El niño prematuro de bajo peso. Un recién nacido pesa como un término medio de unos 3.400 gramos y nace tras 34-37 semanas después de la concepción. Sin embargo, estos son solo cifras promedio, en realidad se dan muchas diferencias individuales que se consideran dentro de la normalidad. Así el peso suele oscilar entre valores de 2.500 y 4.000 gramos. En cuanto a la edad de nacimiento, la mayoría de los bebés nacen dentro de unos márgenes en relación con la fecha prevista. El periodo comprendido entre las 2 semanas anteriores y posteriores entran dentro del término normal de un nacimiento. Clasificación de bebés prematuros, bebés pequeños para la edad gestacional y bebés de bajo peso. No todos los neonatos de bajo peso presentan las mismas características. Algunos bebés tienen bajo peso porque nacieron antes de la finalización del periodo normal de la gestación, es decir, del plazo es 37 a 40 semanas después de la concepción. Estos bebés se denominan prematuros o pretérmino. Otros niños pesan bastante menos de lo que se debería de pesar de haber nacido al término sufrido, un retraso que puede deberse a varios factores como la nutrición materna o la influencia de algunos teratógenos. Los bebés en este grupo pueden llegar a tener hasta un 10% menos de peso medio. Hay que remarcar que un bebé de estas características puede nacer antes del plazo esperado. En este caso será además un bebé prematuro. Un grupo aparte se sitúan los bebés de muy bajo peso al nacer. Se clasifican de esta forma los bebés cuyo peso en el momento de nacimiento es inferior a 1.500 gramos. Estos bebés se enfrentan a graves problemas con respecto a su vida y desarrollo, aunque en la actualidad ha aumentado su probabilidad de supervivencia. Por regla general, cuanto menor es el peso del bebé, mayor es el riesgo. Las causas de que el bebé nazca con bajo peso son muy variadas, muchos son desconocidas para los científicos, otros interactúan entre sí y en el capítulo 1 hemos examinado la influencia de algunos teratógenos sobre el crecimiento fetal. Así vemos que la malnutrición materna, especialmente durante el último trimestre gestacional, o el consumo de sustancias nocivas como el alcohol o drogas pueden impedir el crecimiento de un preonato. También los fumadores tienden a tener bebés muy pequeños. La salud materna o las alteraciones en el funcionamiento del cordón umbilical y de la placenta son otros factores que hay que tener en cuenta. El bajo peso al nacer parece ser más alto en madres menores de 18 años, pero ya dimos cuenta de que este dato es inextricablemente relacionado con los cuidados y la nutrición de los adolescentes. Otra causa común del bajo peso tiene lugar en los embarazos múltiples responsables, además de un 20% de los casos de prematuridad. Jiménez y Figueras, 1994. Características de los niños prematuros y de bajo peso. Los bebés de bajo peso prematuros presentan algunas características externas que vamos a describir someramente a continuación. La mayoría de estas características nos plantean en sí mismas unos problemas graves al recién nacido. Sin embargo, otras de tipo funcional que conllevan consecuencias vitales para la supervivencia del neonato. En general, la supervivencia de los niños prematuros de bajo peso al nacer depende del desarrollo del cerebro, los pulmones, lo que del peso corporal. Asimismo, en otras palabras, sus problemas de supervivencia se relacionan con la inmadurez de los órganos vitales. Gran parte de los bebés prematuros muestran muchos indicios físicos de inmadurez. Tienen un pelo fino y lanugo y gruesa capa de vértice en la cara del cuerpo. Sus pezones pueden ser invisibles todavía. La piel se presenta delgada y brillante y rosadilla y las venas traslucen con facilidad. Tienen poco pelo y el cartílago del oído externo puede estar un poco desarrollado. Su cabeza parece más grande y redonda que en los bebés nacidos. Término de sus extremidades están poco desarrolladas. En los varones los testículos no han descendido del escroto, mientras que en las niñas los labios mayores aún no cubren los menores, puesto que el bebé prematuro es comparable a un feto que aún está en el vientre materno. Es lógico esperar que es menos avanzado que un bebé del término. Además, es la necesaria la atención médica inmediata, a menudo que los bebés tienen que quedarse en la incubadora o estar conectados a diferentes instrumental médico. En cuanto a los bebés de muy bajo peso, se necesitan prolongados cuidados intensivos. Deben tener continuamente controlada su presión sanguínea, temperatura, respiración y pulso cardíaco con monitores. Se les tiene que alimentar con agua, leche a través de un tubo que va directamente a su estómago y requieren una estricta supervisión de suministro de oxígeno. La falta de oxígeno podrá causar parálisis cerebral, mientras que
demasiada cantidad puede conllevar a ceguera. La vida de un neonato en estas condiciones puede llevar a un neonato a las condiciones que puede llevar un periodo extenso que se toman las precauciones necesarias de privación sensorial. Dado el aislamiento del niño, carecerá de cierto tipo de estímulos. Puede ser mecido suavemente como si aún estuviese en el útero materno, o disfrutar del tacto de la madre o del padre, alimentarle, acurrucarle, bañarle. Sus experiencias pueden ser muy distintas a las de un niño normal. Respirar a través de una máquina, alimentarse por vía intravenosa y dormir con luces y ruido en una unidad de cuidados intensivos. Asimismo, la relación de los padres con el bebé puede verse afectada, ya que el temor de la salud de su bebé puede despertarse una fuente de ansiedad. Algunos de ellos manifiestan recelo de desarrollar vínculos afectivos con el bebé, de que no están seguros de que vaya a sobrevivir. El no poder tocar, mecer, alimentar al niño refuerza esta sensación de incertidumbre y ansiedad. Además, es común que las madres y padres de los niños prematuros encuentren a sus bebés menos atractivos. Recordar las características físicas descritas anteriormente, más irritantes y menos agradables. Y hasta Bros 1989, en este motivo es aconsejable que los padres gocen del asesoramiento psicológico o participen en el programa de intervención para que los padres de los niños prematuros o de bajo peso, de manera que las madres y padres adquieran confianza y se sientan satisfechos de su paternidad. Este hecho sin duda revertirá el desarrollo de las percepciones positivas hacia su hijo. 2.3. Consecuencias más allá de los primeros meses. Los estudios indican que los bebés prematuros durante el primer año de vida pueden ser menos atentos y tener peor memoria que los niños nacidos a término, aunque la diferencia tiende a desaparecer con el tiempo. Generalmente, al alcanzar la escuela elemental, no quedan diferencias demasiado evidentes entre los niños prematuros y los no prematuros, aunque algunos trabajos reportan indicios de una mayor frecuencia de problemas educativos y de conducta. Es difícil desentrañar estos efectos de aquellos propios del contexto que el niño ha crecido. Esto debido a que los niños prematuros tienen a ser mayores probabilidades de nacer en familias con menos posibilidades económicas, lo cual también suele corresponderse con entornos culturales de nivel más bajo. Ambas variables influyen de forma decisiva en el curso del desarrollo infantil. Un dato interesante es el bajo control de la intención del retraso de la emergencia del lenguaje, que parece ser característico de los niños de bajo peso. Las dificultades para el aprendizaje y la facilidad para distraerse pueden ser una consecuencia de las complicaciones que a veces acompañan el nacimiento de los niños bajo peso, como sufrimiento respiratorio, anoxia y hemorragia cerebral, entre otras. Sin embargo, el déficit del control de la atención y las dificultades cognitivas y lingüísticas pueden parecer incluso ausencia de las complicadas apuntadas. El estudio de Rame y otros 1992 con cerca de 1000 bebés bajo peso al nacer aporta algunos resultados sugerentes en relación con el desarrollo de los bebés de bajo peso. Se evalúan los efectos de un programa de asistencia domiciliaria y una buena educación escolar en la guardería sobre el desarrollo intelectual de los niños de bajo peso. Al nacer, los niños de menos de 1500 gramos no se benefician del programa, aunque si los hicieron niños de bajo peso que superaban esta media, esto sugiere que ambos están de bajo peso del bebé. Más difícil será evitar los perjuicios cognitivos que a veces se comportan. También el trabajo científico de Ladre y otros 1988 apunta al escaso control de la atención de los niños de bajo peso. La dificultad por mantener la atención dirigida hacia las fuentes de interés de la madre da como resultado un desarrollo más lento de las competencias sociales y estos niños. Sin embargo, la educación materna y los ritmos del interior, canalizando la atención del niño, junto con la progresiva maduración del sistema nervioso infantil, promueve e incrementa las capacidades de atención de tales pequeños. Los datos apuntados sugieren que la atención prenatal para conseguir el mayor peso en el feto es crucial. Asimismo, debemos de velar por una educación infantil de calidad que revierta positivamente el desarrollo de dichos bebés. Tercero, evaluación neonatal. El examen de recién nacido permite evaluar el estado del bebé, sus capacidades, las dificultades que experimenta en su adaptación
al ambiente extrauterino. Además es importante porque posibilita un reconocimiento de disfunciones neurológicas o trastornos susceptibles de afectar el desarrollo del niño. Algunos de estos reconocimientos forman parte del examen pediátrico rutinario como las muestras de la sangre que se extraen del recién nacido. En el hospital mismo nos sirven para descartar posibles desórdenes como alteraciones de tiroides, fenilceturina o enfermedades del pico o galactosemia. Otros son para más específicos como escalas de evaluación neonatal de Braselton. Solo se utilizan en algunos hospitales o consultas clínicos pediátricas, enfermeras psicológicas del desarrollo. Además, profesionales implicados en la intervención temprana, formados de la administración de la prueba. Sin embargo, esta valiosa aportación del conocimiento del estado y organización primordial del bebé, la exploración de las características individuales de cada niño y su funcionalidad como instrumento de facilitación de la interacción y del desarrollo con los padres, hacen que sea aconsejable su inclusión como parte de la exploración de neonatos. Prueba de Adgar. La evaluación neonatal empieza primeramente después del parto con la administración de la prueba de Virginia Adgar. Normalmente es aconsejable administrar la prueba 3 veces durante los primeros 10 minutos después del parto, al minuto, a los 5 y a los 10, de forma que no solo se observen las puntuaciones obtenidas, sino el tiempo de recuperación de las mismas. La prueba evalúa 5 índices de ritmo cardíaco, esfuerzo respiratorio, irritabilidad refleja, tono muscular y color del recién nacido. Puntuación, ritmo cardíaco, esfuerzo y respiración. 2. En ritmo cardíaco de 100 a 140. Esfuerzo de respiración, llanto normal. Irritabilidad refleja, normal. Tono muscular, normal. Color, rosado. Puntuación 1. 100 de ritmo cardíaco. Esfuerzo respiracional, irregular y bajo. Irritabilidad refleja, moderadamente deprimida. Tono muscular, moderadamente disminuido. Color, acrocianosis. Cera, no se obtiene ningún latido. Esfuerzo de respiración, apnea durante más de 60 segundos. Irritabilidad refleja, ausente. Tono muscular, flácido. Color, cianótico. Cada tipo de observación se puntúa como se indica la puntuación. 8 a 10 bueno, 3 a 7 regular, 0 a 2 condición pobre. Cada ítem tiene rango de puntuación de 0 a 2 puntos, siendo la mejor. Al minuto de nacer es posible que las puntuaciones obtenidas oscilen entre 8 y 10. Lo normal es que el neonato se recupere plenamente y obtenga la máxima puntuación. Si la puntuación continúa por debajo de 7, el índice del problema que necesita atención médica. 3,2. Examen físico y neurológico. Dentro de las 2 o 3 primeras semanas de nacimiento del bebé tendrá lugar exámenes más completos. La evaluación neonatal incluye el reconocimiento físico y neurológico del bebé. Ambos siguen una secuencia más o menos ordenada de ítems procedidos por la historia clínica detallada en la que se anotan los posibles factores que se han podido influir en el estado actual del bebé. La historia obstétrica, fármacos tomados durante el embarazo, posibles enfermedades e infecciones, factores genéticos hereditarios, etc. También es conveniente anotar que las características familiares, económicas y socioculturales y todos aquellos datos que pudieran ser considerados factores de riesgo social. El objetivo del examen neurológico es la valoración de la maduración del sistema nervioso infantil y la detención de posibles alteraciones. El estado global del niño nos da una cierta estimación de potencial de desarrollo, aunque ello vaya a depender en una buena medida de los recursos ambientales en el caso de un niño que sufra una disfunción o trastorno de los programas de rehabilitación psicológica que sigan. El examen neurológico comprende la observación de la posición del bebé tanto en posición dorsal como en posición ventral, el tono en que el recién nacido debe ser de flexión de los movimientos simétricos, aunque es normal observar temblores o contraindicaciones en los movimientos espontáneos de un neonato. Esto no debe ser de gran magnitud. Además, los temblores, cuando no son significativos, pueden detenerse cambiando al niño de posición, calmándole o sujetándole suavemente. Para una mayor precisión de análisis del tono muscular se realizan distintas maneras con la prueba de tracción pull-off teeth, palpación de los músculos, resistencia a los movimientos pasivos como el intento de examinar de flexionar o extender codo o rodilla del niño, la maniobra denominada signos de la bufanda, que consiste en pasar la mano del bebé por delante del cuello
hacia el hombre y observar el grado de extensión. También suele observar un grado de articulación de la cadera que debe ser de unos 90, el ángulo de dorsiflexión del talón. El examen incluye la valoración de algunos reflejos, los que se consideran más significativos como índices de normalidad neurológica. Hay algunas discrepancias de relación con esta selección, por ejemplo el reflejo de Galland no es valorado por todos los especialistas. Tanto la exageración como una respuesta débil o retardada se consideran signos anómalos. Finalmente, el estado de alerta del niño, los reflejos oculares, su expresión de viveza y capacidad de respuesta son otras de las observaciones que suelen afectar. Escala para la evaluación de un comportamiento neonatal de Braselton. La escala para la evaluación del comportamiento neonatal fue ideada por el pediatra Terry Braselton en 1955 y publicada a la vez en 1973, después de más de 20 años de aplicación. La escala goza de una merecida notoriedad tanto en el campo pediátrico como entre los psicológicos de desarrollo infantil. Melanie, ciérrame la puerta porque pasaste y dejaste la puerta abierta de tu cuarto. Está abierta. La escala de Braselton es un instrumento de uso clínico y de investigación que permite evaluar las habilidades del recién nacido. Parte de la idea hoy plenamente aceptada que los niños, lejos de ser receptores pasivos ante los estímulos ambientales, contribuyen de forma activa en su propio desarrollo. Una de las tareas más importantes que las que se enfrenta un neonato es adaptarse a la realidad extrauterina. Braselton observó que incluso los recién nacidos podían controlar su propia adaptación a los estímulos del entorno, habituándose por ejemplo a los estímulos perturbadores como la luz, el ruido y pasando a un estado de sueño. Cuando estos estímulos sobrepasan su umbral de sensibilidad, también advirtió que esta capacidad de autocontrol solía ser menor en el caso de los niños hipersensibles a la estimulación ambiental, características bastante generadas en los niños prematuros de bajo peso expuestos en el útero a agentes teratógenos. En estas circunstancias, el trabajo umbral de tolerancia a los estímulos producía reacciones desorganizadas como llanto sostenido, agitación motriz o dificultades en el control de la respiración. Todo ello dificultaba la interacción del niño con el entorno y la relación social con los padres. La hipersensibilidad de los estímulos puede ser temporal. Se puede observar, por ejemplo, que los niños han sufrido un estrés durante el proceso de parto como consecuencia de la medicación dada a su madre. Sin embargo, si persiste el sistema infantil, se verá incapaz de controlarse ante el continuo bombardeo de estímulos que ofrece la vida cotidiana y se traducirá en irritación, llantos y dificultades del controlar la atención. Mediante el método observacional de nuestro Braselton no solo... Sofía, bajar el televisor o cierra esa puerta. No solo se consigue un perfil completo de la organización funcional del bebé, sino que es posible además utilizarlo para enseñarles a los padres a conocer mejor a su hijo de forma en la relación de la adaptación del entorno. Este modo se facilita a los padres un ajuste de la actuación de las características de su hijo, siendo sensible a las necesidades de su retoño. Los padres ayudan al bebé a organizarse de forma que pueda aprender a progresar su desarrollo. Una de las utilidades que se desprende de esta escala y de la evaluación temprana del recién nacido es la posibilidad de planificar una intervención precoz que le ayude al niño con algún riesgo a recuperarse o a mejorar sus habilidades. La escala en conjunto consta de 28 índices conductuales y una valoración en el estado neurológico del bebé, mediante la exploración de 18 reflejos. Cada ítem se puede manifestar de 9 formas que reciben una puntuación correspondiente de 1 a 9. Los reflejos son valorados de una gradación de 0 a 0,3 puntos. La valoración total del punto medio entendido como comportamiento modal del recién nacido. Sin embargo, y a diferencia de otras pruebas de evaluación, la NBSA pretende elicitar el valor de más de lograr el niño cada una de las pruebas. Tanto no se trata de un simple promedio del conjunto de sus actuaciones, sino de trazar un perfil en el que puedan reflejarlo tanto los puntos fuertes como los débiles del bebé. Por ello, el examinador puede repetir los ítems las veces que considere necesario flexibilizar hasta cierto punto la
secuencia de las pruebas o hacer intervenir a los padres si con ello se consigue que el bebé responda de la mejor forma. Una segunda edición es la escala de Braselton. Se añadieron 7 índices complementarios que evalúan aspectos cualitativos como el esfuerzo del bebé para mantener atención o la calidad de su estado de alerta. Los ítems conductuales y reflejos están agrupados en módulos que administran pruebas, están pasando para elicitar las pruebas del bebé de la forma más óptima posible. Por ejemplo, ha dejado las pruebas más intrusivas como la exploración de algunos reflejos, como cuando el niño ya está plenamente despierto y en estado de alerta, dado que probablemente estas manipulaciones provoquen el llanto y la irritación infantil. Se sigue con los módulos que incluyen la capacidad del niño para calmarse, la respuesta del abrazo, etc. A diferencia de las etapas de prueba de Braselton, la primera etapa de una prueba de Braselton es capacidades de habituación del neonato. Una de las habilidades que debe mostrar el recién nacido es la de habituarse a los estímulos perturbadores, tales como la luz intensa, sonidos ambientales constantemente repetidos en niños con sistemas nerviosos hipersensibles no son capaces de ignorar estos estímulos y responden a ellos continuamente. Las pruebas del capítulo 1 revelan capacidades de habituaciones del neonato por medio de crecimiento de sus respuestas a los estímulos aversivos. Las pruebas de habitación pueden realizarse cuando los niños están dormidos, idealmente entre las comidas. La habitación debe estar en semipenumbra. El examinador se acerca al niño y proyecta sobre sus ojos una luz brillante con una linterna. Al menos que el niño esté con sueño profundo, veremos que muestra cierta actividad motriz. Puede que observemos algún temblor en las extremidades o movimientos espontáneos de sobresaltos. El examinador repite el estímulo numeroso a intervalos regulares de unos 5 segundos hasta llegar a 10 veces. Por regla general, a partir del cuarto estímulo, el bebé ya no responderá, con lo que muestra su habituación al estímulo. La misma prueba se realiza con un sojanero que se agita unos 25 o 30 centímetros de subido de nuevo a intervalos regulares hasta llegar a 10. La respuesta que observaremos es muy parecida a la anterior. Se observa una reducción de reacción hacia el tercer cuarto de estímulo. Por último, repetiremos la estimulación sonora, pero utilizando una campanita. En esta ocasión probablemente el niño mostrará una habituación casi inmediata, volviendo a su estado de sueño. El capítulo terminará destapando al niño y observando cómo decrece su respuesta de activación ante estímulos táctiles del pie. Recordemos que el niño aún debe estar dormido en esta prueba. Si está en estado de alerta o claramente irritado, debemos dejarla para más adelante. Si se sujeta al pie del pequeño y no se pincha se pincha al niño, por supuesto de forma indolora, con un objeto puntiagudo la planta del pie e intervalos regulares durante 5 veces, y se observa su habituación. Etapa segunda de la prueba de Braselton, módulo motor oral. El destape del niño y la estimulación táctil del pie habrá despertado un poco al pequeño. Ahora observemos algunas de sus respuestas automáticas que elicitan la aparición de reflejos de fácil y no intrusiva activación. Empecemos con el reflejo de presión plantar. El reflejo del Babinski y Clausus Aquilio, descrito en la sesión anterior, maniobras de reflejos de retirada. Suavemente acariciaremos el área peribucal del bebé, lo que provocará un reflejo de orientación o búsqueda, también denominada de los 4 puntos cardinales. Luego pondremos una cuenta introduciendo el dedo del índice en la boca del pequeño. Notaremos que el reflejo de succión cierra este capítulo. La provocación del reflejo gabelar. Dando un pequeño golpe en el dedo de la frente del niño, observaremos que cierra y aprieta los ojos. Una tercera etapa de la prueba de Braselton, módulo troncal. Desvestimos al niño en este estado tanto desprotegido. Observamos si mantiene su color y también nos damos tiempo para notar su cambio de estado. La primera actividad será la maniobra Pulse Touch It. Ello nos permitirá observar en primer lugar el reflejo de precisión palmar y luego al realizar la incorporación provocada notaremos el esfuerzo del niño
amor del niño por mantener la cabeza y llevarla hacia adelante. Anotaremos el esfuerzo del niño por mantener la cabeza y llevarla hacia adelante. Levantaremos al niño y exploraremos los reflejos del apoyo de la marcha automática, también denominados de posición de ambulación, reflejo del obstáculo también. Probemos ahora. Etapa cuarta de la prueba de Braselton, módulo vestibular. Se coloca ahora al niño en posición supina y se provocan los movimientos defensivos. Esto se realiza poniendo un pañuelo sobre el rostro del pequeño de forma que no le quede cubierta la nariz. Vamos a observar cómo reacciona el bebé que intentará quitarse de encima este elemento perturbador mediante su actividad motriz. Suavemente sujetando al niño giraremos la cabeza del neonato hacia un lado. Esta posición deberá provocar un reflejo tónico cervical, es decir, las extremidades del lado de la cabeza estarán en semi-extensión, mientras que los del lado contrario permanecerán flexionadas finalmente. Se provoca el reflejo del moro. Etapa quinta de la prueba de Braselton. Módulo interactivo. Arropamos al bebé y lo tomamos en brazos. Nos sentamos en una silla con el bebé en el regazo y en el caso de que el bebé estuviera llorando tras las pruebas del capítulo anterior, sería un buen momento para evaluar su capacidad para consolarse. Primero observemos si el bebé es capaz de autorregular su estado consolándose a sí mismo. El bebé puede intentar succionar su mano como maniobra de consolación. Podemos ayudarlo a efectuar esa coordinación y ver si la succión le calma. En caso contrario, intentaremos que el bebé fije su atención en nuestro rostro. Las expresiones emocionales del rostro humano tienen un gran poder de atracción para el bebé. La sensibilidad del neonato al ritmo y prosodía de la voz humana será aprovechada en este caso de que fuera necesario utilizar no solo la expresión visual, sino también el recurso del habla. Los bebés más hipersensibles quizás necesiten otras maniobras como restringir sus movimientos de forma que su propia actividad motriz no desorganice su sistema, arropándolo al niño con los brazos dentro de la ropa o colocándole sus manitas sobre el pecho. Se consigue muchas veces apaciguar a un bebé difícil. Si nada de esto funciona, cogeremos al bebé en brazos y lo meceremos hablándole suavemente y si fuera necesario le ofreceremos el chupete. Estas maniobras de consolación son importantes para los padres que pueden apreciar la forma en que su hijo se calma más prontamente. Con el bebé en la calma vamos a observar que su capacidad de orientación a los estímulos inanimados y animados. Para el primer ítem cogemos una pelota roja y la mantenemos a una distancia de unos 25 o 30 centímetros de los ojos del niño. Suavemente la movemos de izquierda a derecha y viceversa, de arriba a abajo. El niño debe fijar la mirada y seguir el movimiento de la pelota. Este hecho nos muestra que solo que el bebé puede ver, sino que puede realizar una actividad motriz apropiada para seguir un objeto en movimiento. Para la orientación auditiva animada sacudimos de forma suave y rítmica el sonajero a una distancia de 25 o 30 centímetros. Pasamos el brazo por debajo del bebé y no por encima. ¿Para qué? Para estar seguros que no utiliza su vista para orientarse. Observemos que el bebé mueve despacio la cabeza en dirección al pecho de su hijo. Finalmente presentamos que el sonajero también de forma visual, de manera que ahora el bebé va a seguir el estímulo utilizando la vía visual y auditiva a la vez. Para la orientación visual y auditiva animada, el examinador con el niño en brazos o en su regazo intenta primero canalizar la atención del bebé y establecer contacto ocular. Luego desplaza la cabeza hacia un lado a otro, elicitando también el seguimiento en dirección vertical. El niño mueve la cabeza siguiendo la orientación del examinador para la respuesta de la orientación inanimada. Se utiliza la voz del examinador y se observa que el niño gira su cabeza buscando una fuente de sonido. El examen puede finalizar con la respuesta al abrazo. En posición horizontal notaremos que el niño se amobla el cuerpo. Los bebés con un tono muscular hipertónico o
los niños hiperactivos pueden transmitir una sensación de rigidez que los padres podían interpretar como rechazo a un niño a ser abrazado en posición horizontal. Observaremos la viveza del niño y su interés en su estado de su alerta. Sofía, bájale a eso. No vayan a hacer bulla, porfis. Ritmos de alimentación y sueño. Uno de los problemas que más acusan a los padres concierne a la alimentación y el sueño de sus bebés. Ya hemos visto en capítulo anterior que una de las decisiones precoces que la madre debe adoptar es la opción de dar de pecho o de biberón como una forma de alimentar su retoño. Pronto otras dudas asaltarán a las madres. ¿Cada cuánto tiempo tengo que alimentar mi bebé? ¿Debo guardar un horario fijo de alimentación? Cada vez que llora como sobre si su alimento correctamente. Debo despertarse y duerme. Sin embargo, quizá las cuestiones referentes al sueño del bebé susciten más ansiedad y sean una fuente de problemas con mayores consecuencias para el ajuste y bienestar familiar. Una de las pruebas que deben experimentar los padres en su inicio de paternidad es la probable falta de sueño. Los bebés reclaman ser alimentados cada 2 o 3 horas sin distinguir entre día y noche. 4.1. Ritmo de alimentación. Por medio del ciclo de alimentación de experimento, los bebés de las 3 horas aproximadamente, es decir, la teoría, cada 3 horas los niños se despiertan y lloran y son alimentados y vuelven a recaer en un sueño profundo. Sin embargo, podemos contrastar ritmos variados de un bebé a otro. Algunos bebés necesitan alimentarse más a menudo y lloran y se ponen irritables. En caso contrario, otros bebés desde ser despertados para que sus necesidades sean bien atendidas. El bebé irá madurando hasta ser capaz de esperar un poco antes de cada toma de pecho o biberón. La madre o el padre podrán ir aumentando este tiempo necesario de espera, hablando, cantando, jugando con su bebé. Adaptarse a unos ritmos establecidos requieren cierto aprendizaje de una cierta maduración que no puede pedirse a un recién nacido. Los bebés pueden experimentar náuseas o regurgitar parte de la leche que han tomado. Es normal que las madres se preocupen. Aunque se trate de problemas comunes, los neonatos, el pediatra es el profesional idóneo para explicar tales cuestiones, así como la forma de aliviar las molestias que pueden provocar una ingestación demasiado rápido o el hecho de haber tragado aire junto con leche. Bájale un poquito, Sofía, y cierra la puerta de tu pieza, Melanie. El sueño. Se dice que los bebés duermen durante la mayor parte del día. Si bien es cierto que los neonatos y los bebés pocos meses duermen mucho más tiempo que un adulto, sus ciclos de sueño a diferencia de este último son muy cortos y su patrón es distinto. Los adultos tenemos una larga fase de sueño profundo interrumpida por un par de fases de sueño ligero durante la noche. Los bebés pasan de una fase de sueño profundo a otra de sueño ligero varias veces a lo largo del día y de la noche. Cuando un bebé está en sueño profundo es difícil que se despierte, pero en la fase de sueño ligero su respiración es irregular y se observa rápidos movimientos de los ojos bajo los párpados y su percepción de los estímulos exteriores se mantiene activa de forma que su sueño puede ser fácilmente perturbado. Es necesario entender esto porque muchos padres desesperan cuando constan que sus noches de sueño se han terminado y acachan este problema al bebé. La variabilidad individual de cada bebé juega un importante papel en el descanso de los padres y a algunos niños les cuesta un poco más tiempo volver a dormirse después de una fase del sueño ligero o REM y necesitan que se acunen, canten, hablen o acaricien suavemente, mientras otros son más fácilmente inducidos al sueño. Aunque algunos padres plantean poner al bebé en su propia habitación desde el primer día de la práctica, esta es una decisión que, dadas las características del sueño de los bebés, acabará produciendo estrés y cansando a ambos padres, e incluso puede conllevar a peleas conyugales por resolver quién se levanta. Lo ideal es tener al bebé lo más cerca posible en una cuna fácil acceso que permita tocar al niño y acariciarlo sin tener que levantarse. Algunas madres exhaustas optan por poner al niño en la cama y esta es una opción no muy bien considerada en Occidente, pero en forma de parte de las rutinas de la creencia de otras sociedades. La cercanía del calor y el contacto materno tranquiliza al bebé en los momentos de sueño ligero y le ayudan a pasar
de nuevo a un estado de sueño profundo. Al igual que otros psicólogos o pediatras de desarrollo, no consideramos que el hecho de dormir con los padres provoque dependencia en el niño. Los niños establecen sus ritmos de sueño de forma progresiva y llega un momento que desean de dormir su propia cama. En ningún caso aconsejamos dejar llorar al niño hasta que se canse. La sensibilidad de los padres a las demandas del bebé es el primer paso para la construcción de un vínculo seguro y una relación estable y confiada. Hacia los 6 o 8 meses los niños pasan más tiempo despiertos durante el día, lo que repercute a favorable a sus ciclos nocturnos. Además, los periodos de sueños profundos van alargados a medida que el bebé crece y se desarrolla progresivamente. Sus ciclos van a asemejarse a los de un adulto y los padres podrán recuperar sus noches de sueño. Sin embargo, debemos advertir que la vulnerabilidad de los periodos de sueño se acusan a un nuevo a la antesala de un cambio de transición del desarrollo. Numerosos autores, entre los que encontramos destacada la habilidad de los patrones del sueño en épocas de crecimiento y cambio. Brazelton, Sear, Poyos, Sadurní y Rostan 2000. En las últimas palabras en relación con los patrones del sueño, a pesar que todos los niños van adoptando progresivamente los ciclos típicos de un organismo adulto, el ritmo de maduración de cada niño es diferente. Algunos logran esta adaptación más pronto que otros. La sensibilidad a los estímulos exteriores durante la fase de sueño ligero también es distinta, por lo que no es de extrañar que algunos niños, siendo mayores, aún despierten por la noche durante esta fase. El llanto, socorro, mi bebé no para de llorar. El llanto es uno de los principales recursos que posee el neonato. Es una forma de comunicación primordial mediante la cual el neonato se asegurará la atención de sus progenitores. El llanto de un bebé puede expresar una gran variedad de necesidades: hambre, o sed, o frío, o calor, cansancio, excitación, un sueño, aburrimiento, miedo o dolor. Los padres progresivamente van siendo capaces de discriminar los distintos tipos de llantos de sus hijos y ofrecerles la atención adecuada. Para los expertos, el tipo de llanto de un bebé puede ser además un indicador de desarrollo infantil o incluso un signo de disfunción o daño cerebral. En el neonato, el llanto forma parte del ciclo de alimentación y sueño. Cuando el bebé se despierta, llora regularmente para indicar su necesidad de ser alimentado. Al principio es un llanto involuntario, una reacción automática controlada por el sistema nervioso. Lo mismo sucede cuando los estímulos internos o externos desbordan el umbral de excitación del sistema nervioso. En esta ocasión el llanto proporciona un claro índice de estrés y de desorganización en el sistema infantil. Finalidad del llanto. Según Lester, la finalidad del llanto es la de establecer el equilibrio homeostático del bebé. La homeostasis puede entenderse como la capacidad de mantener el sistema estable frente a las continuas perturbaciones endógenas y exógenas que recibe el organismo. El llanto del bebé atrae la atención de los padres, elicita sus cuidados y ello conduce a una resolución de sus demandas. Sofía, bájale. En ese sentido, el llanto es visto como un mecanismo psicobiótico que ayuda al sistema infantil a restituir su estabilidad. Asimismo, la actuación de los padres cuidadores en el llanto del bebé cumple un importante papel en el proceso de desarrollo infantil. En primer lugar, el llanto está relacionado con la capacidad de inhibición del sistema nervioso. La capacidad de inhibir una respuesta pertenece al orden jerárquico posterior a la capacidad de reacción o excitación y necesita de una cierta maduración. Ahora bien, este proceso de maduración no solo depende de factores endógenos al organismo infantil. Los padres de este llanto del niño van a tender a calmarle de varias formas. En el caso de un bebé de pocos meses, meciéndole, cantándole o hablándole. Más adelante intentando compartir estructuras de juego que distraigan al pequeño mientras, por ejemplo, la comida se está enfriando. Notemos que todas las formas que adoptan las madres para calmar a sus bebés se distinguen por contener un alto grado de ritmicidad, el suave balanceo al mecer al niño en las canciones de Nana, la prosodía del lenguaje que utiliza la madre para dirigirse al bebé son estructuras rítmicas. Los primeros juegos como el cucutas, palmas, palmitas, incluso el intercambio de objetos o la construcción conjunta de cubos consta de una alternancia rítmica bien acentuada, y esto así porque el ritmo es un componente del sistema nervioso filogenéticamente muy antiguo, y una de sus funciones esenciales es conseguir canalizar la atención. Sadurní, 1989. Por medio de estos mecanismos,
los padres gradualmente regulan los estados de excitación del niño, incrementando su capacidad de atención y proporcionándoles además una estimulación social y cognitiva. Ciertamente hay momentos en los que el lloro de los bebés no parece obedecer a ninguna razón aparente, aunque los niños se calman si sus padres los toman en brazos, vuelven a mostrarse muy irritados y llorar cuando se intenta ponerlos de nuevo en su cuna, sillita. La actividad motriz del bebé puede acentuarse o al contrario, casi siempre los episodios de llanto conllevan a la habilidad del sueño que hacen aún más difícil ser padres. El llanto infantil y el sistema parental. Las alteraciones que hemos descrito afectan al sistema parental y lo vuelven mucho más vulnerable al niño que el niño llore. Sin que se sepa muy bien el porqué del motivo, se despierte por la noche a menudo, esté irritado y sea difícil calmarlo. Entenderle y pone a prueba la paciencia de muchos progenitores. Sin embargo, estos lloros frecuentes, sobre todo los 2 primeros años de vida, tienen una razón de ser. El llanto se relaciona, como hemos visto en los aparatos anteriores, con el sistema de inhibición, que es controlado por el sistema nervioso parasimpático. Muchos investigadores actuales apuntan que la posibilidad de cada vez que se produce un cambio en una transición del desarrollo, por ejemplo un cambio relacionado con la emergencia de la capacidad de andar, un avance en el desarrollo del lenguaje, etc. Las organizaciones biológicas que sufren el sistema cerebral afectan al sistema de control, que disminuye su capacidad de inhibición. De esta forma, frente a cualquier perturbación, incluidas las intrínsecas, el niño manifestará una dificultad por inhibir sus impulsos y su umbral de resistencia al llanto decrecerá considerablemente. Tal como señala Lester 1985, también los adolescencia y la etapa profunda, las organizaciones biológicas se suele caracterizar por la extrema sensibilidad emocional de los jóvenes y su tendencia al llanto. Una de las consecuencias derivadas de estos periodos difíciles que aquejan al niño en su proceso de desarrollo es que pueden percutir de forma notoria en las relaciones madre-niño y el sistema parental. Es lógico que las manifestaciones de llanto sostenido, la dificultad para consolar al niño, junto con las dificultades por conseguir que concilie o no interrumpa el sueño, producen cansancio y preocupación en los padres. Cansancio por la continuada necesidad que muestra el niño de la presencia materna y preocupación por no poder dar una explicación posible del malestar del bebé. Por ese motivo, las visitas del pediatra pueden ser frecuentes aunque no haya indicios de fiebre o enfermedad alguna. En el pasado, estos episodios recibirán el nombre de cólicos del lactante. Este conflicto madre-hijo tiene como apuntábamos más arriba su función en el desarrollo infantil, ya que para un contexto de aprendizaje que promoverá al niño o niña hacia un nuevo jalón evolutivo. Los padres, en su intento de tranquilizar y distraer al bebé, le ofrecerán nuevos estímulos. Lo intentarán que se relacione con sus hermanitos u otros familiares, con lo que depararán nuevas fuentes de conocimiento al mismo tiempo que ejercerá una función reguladora del sistema de autocontrol infantil, haciendo que el niño aprenda a esperar antes de cogerle los brazos. Sin embargo, debemos advertir que este conflicto puede generar una situación altamente estresante. Si la madre o padre llevan más allá de un tiempo prudencial esta situación de espera, como veremos en el siguiente capítulo, la sensibilidad y la prontuna respuesta que el lloro o demanda infantil es una cualidad esencial en el proceso de vinculación padres e hijos. En este sentido, los periodos de regresión pueden considerarse periodos de vulnerabilidad y el riesgo para el sistema padres y hijos. Sadurní, 1999. Ante estos episodios de llanto es crucial que los padres descarten ante todo una posible enfermedad de su hijo, busquen estrategias de consolación que calmen más a su bebé y comprendan la naturaleza del llanto del bebé. Probablemente su pequeño hará progresos en los siguientes días. Depresión postparto. Para muchas madres lo que podría representar el final se convierte muy pronto en el inicio. Si todo ha ido bien, la estancia del hospital durará poco de vuelta a casa, incluso en el mismo hospital deberá adaptarse a su nuevo rol de madre. Ahora ya no basta con cuidarse bien y evitar las situaciones de riesgo del embarazo. Con el niño recién nacido, el trabajo se acumula, la atención del bebé requiere un esfuerzo constante,
Algunas madres tienen que combinar la atención del cuidado de los demás hijos y procurar que estos no se sientan relegados por los mismos, y la dedicación de que se requiere al recién llegado, y todo esto sin haberse recuperado físicamente del todo. El nacimiento de una criatura cambia el ritmo de vida de los padres de muchas formas, pero tales cambios afectan en mayor medida a la madre. A ella le suceden cambios hormonales, físicos, bioquímicos, además de psicológicos. Lo más probable es que se sienta agotada, excitada, frustrada, preocupada y feliz al mismo tiempo. Es lógico que la mujer sienta estrés en estas circunstancias. El estado de ánimo de la mujer es muy importante, puesto que puede influir en su interacción con el bebé y repercutir en su desarrollo. Melancolía, cansancio y depresión postparto. En ocasiones tras el parto se dan otras manifestaciones en el estado de ánimo de las madres. Así, las aproximaciones más recientes a los efectos postparto apuntan que un 50 y un 80% de las madres experimentan lo que podríamos llamar la melancolía o tristeza postparto. Es una forma moderada de depresión que comienza unos pocos días o una semana tras el parto, que normalmente no suele extenderse más allá de las 2 primeras semanas. En estos casos la madre se siente triste, está llorosa, ansiosa y tiene dificultades para dormir. También puede estar irritable y malhumorada. Ay, amor, tú quedaste así. Mira, pero no se te ha quitado. En ocasiones tras el parto se dan otras manifestaciones en el estado de ánimo de la madre. Así, las aproximaciones más recientes a los efectos postpartos apuntan que entre un 50 y un 80% de las madres experimentan lo que podríamos llamar la melancolía o tristeza postparto, una forma moderada de depresión que comienza unos pocos días tras una semana del parto, que normalmente no suele extenderse más allá de las 2 primeras semanas. En estos casos la madre se siente triste, está llorosa, ansiosa, tiene dificultades para dormir. También puede estar irritable y malhumorada. Tú te quedaste ahí en lo irritable y malhumorada. Yo sí decía. Generalmente tales síntomas se deben estar a un estado de cansancio y a los ajustes hormonales, lo que la madre está experimentando, y alivia si las madres descansan y reciben ayuda al cuidado del bebé. Si el estado de ánimo de la madre no mejora tras 2 semanas iniciales, es posible que sufra una depresión postparto en grados variables. En torno a un 15% de las madres desarrollan una depresión clínica plena que puede durar desde unas semanas hasta un año, o hasta 5 en su efecto. La depresión postparto se distinguirá de la melancolía postparto principalmente por una duración por la gravedad de la sintomatología. Una de las principales características de la depresión postparto es la incapacidad para dormir. La madre no puede dormir cuando el bebé duerme, sin importar lo cansada que esté y lo mucho que lo intente. Las madres con DPP están angustiadas, llorosas, irritables y suelen sentir un poco control sobre sus vidas. Y también pierden el apetito o tienen ataques de pánico. Algunas de ellas están preocupadas por ser capaces de cuidar a su bebé. Tienen sentimientos suicidas o pensamientos negativos sobre dañar su retoño. Un porcentaje muy pequeño de estas madres, una de cada 1000, desarrolla psicosis postparto, una manifestación rara y a veces peligrosa de DPP. Unas palabras, todas las mujeres se sienten tristes, cansadas, ansiosas en algunos momentos durante los primeros meses tras el alumbramiento. Sin embargo, si está llorando, llorosas en el día, experimentan ataques de pánico o pensamientos suicidas. Es recomendable que contacten la ayuda de un profesional. Los expertos no han hallado todavía la explicación precisa del DPP, pero por parte se ha aducido a la disminución de los niveles hormonales que ocurre inmediatamente después del parto. Concretamente, los niveles de estrógenos y de progesterona pueden estar relacionados con el problema al causar un efecto depresivo. Otros autores sugieren que la DPP está relacionada con la disminución de la actividad de la glándula tiroides. Por otra parte, y tal como apuntábamos, cuidar un bebé, aunque emocionalmente gratificante, también puede ser frustrante y agotador, especialmente para una madre primeriza. La emoción, el estado, la tensión previos al nacimiento del bebé pronto son reemplazados por las diferentes responsabilidades propias de la maternidad. Por este motivo, la fatiga y la depresión pueden surgir tras la disminución de la atención. Además, el periodo de embarazo y parto suponen un trabajo físico y no siempre debidamente reconocido para el cuerpo de la mujer, a lo cual se puede requerir un tiempo de recuperación y descanso especialmente vulnerables. Son las mujeres que por diversas circunstancias no gozan de apoyo
y ayuda a la propia madre u otros familiares y no de un compañero que asuma su responsabilidad de padre y comparta desde los inicios las tareas de crianza. Además, las madres se ven obligadas a volver al trabajo, que se sientan preparadas, tienen un mayor riesgo a padecer del estrés, sí, amor, depresión, tal como Clark y otros 1900 comentan, el nacimiento de un bebé. Pues pueden considerarse una crisis desarrollando para que la madre se recupere del embarazo. Sí, amor. Y parte que la familia se ajuste a las individuales del niño para que se ajuste a su nuevo entorno y para que toda la familia se equilibre. Probablemente la depresión postparto sea un resultado de una combinación de influencias hormonales, químicas, psicosociales y ambientales. Interacción madre-hijo y depresión postparto. Una cuestión relevante para el desarrollo infantil y el estado emocional materno que acabamos de descubrir es susceptible de afectar la interacción madre-hijo. Algunos estudios sugieren que las madres que sufren este tipo de depresión actúan con sus bebés de forma diferente a como lo hacen las otras madres. Pasan menos a tiempo como el bebé, tienden a ser más estrictas, punitivas. Asimismo, los bebés muestran relaciones distintas de los demás bebés, por ejemplo, lloran más. Por consiguiente, la depresión postparto afecta no solo el bienestar de la madre, sino también al recién nacido. En estos casos, la responsabilidad del padre de la crianza del niño es fundamental tanto para aligerar la madre de sus cargas como para compensar la ausencia de sensibilidad materna a los comportamientos del niño. Esta falta, sea temporal, de correspondencia y ajuste materno a las demandas infantiles podría perturbar el establecimiento de una sincronía afectiva y el comportamiento del niño. Bueno, cuidador principalmente afecta su proceso de desarrollo. En este sentido, algunos de los programas que intervienen realizados por el profesional para ayudar a las madres a responder de forma afectiva a sus señales interactivas y a sus hijos han dado resultados muy interesantes. Los casos extremos en los que ni la madre ni el padre responden a las intervenciones, otra persona familiar no deberá compensar la relación vincular con el bebé, necesaria desde los primeros días de vida. Para más información, consulta el aparato, la emergencia del vínculo afectivo del capítulo 3. Puesto que los hemos descrito, los factores causales se relacionan directa o indirectamente con el cansancio, como lo responde la parental existente. Algunos consejos útiles para prevenir o aliviar la depresión postparto. Hay que interactuar las necesidades básicas de la mujer estén cubiertas y dormir por lo menos, descansar, comer bien y no ceder excesivamente importancia a sentirse deprimida. Concientizar de que sufrirá una cierta tristeza o depresión después del parto no significa que ser una madre imperfecta o no querer al bebé. Por último, aunque los padres no experimenten ningún cambio hormonal ni fisiológico, también pueden sufrir una depresión postparto. Este hecho tiene que ver con el aumento de responsabilidades, algunas relaciones con el aspecto económico, intentando hacer las cosas lo mejor posible. Algunos de los padres también experimentan un lógico cansancio físico, si distribuyen su tiempo en el trabajo y la atención a la esposa e hijo, asumen las tareas de su compañera durante este periodo. Los padres primerizos pueden causar cierta confusión ante el cansancio físico de su esposa o compañera y sus atenciones al bebé, todo lo cual lleva a un natural, pero no siempre bien aceptado. Reajuste el ritmo o relaciones sexuales de pareja. Tengo un hermanito. Chao, papi. Tengo un hermanito. ¿Cómo prevenir los celos? La mayoría de los niños se sienten ilusionados y excitados ante la perspectiva de tener un hermanito. Sin embargo, la presencia real de en casa no siempre va acompañada de una plena alegría compartida. Los padres temen que su hijo o los hijos mayores sientan celos de las antelaciones y cuidados que necesariamente se prodigan el bebé recién llegado. Y en algunos casos las actitudes y comportamientos de los hermanos les inducen a pensar que este sentimiento realmente ha surgido. En nuestra opinión, este es un problema muy fácil de prevención. El seguimiento de unas pocas reglas que vamos a proponer a continuación deberá ser suficiente.
Nuestra transparencia, los padres y madres han depositado su confianza en nosotros y estos enlaces nos llevan a advertir que el primer lugar de cambio de actitud que de forma no consciente se opera en los progenitores con respecto a su hijo mayor. El niño o niña que hasta la llegada de recién nacido parecía pequeño y que viene en virtud de estas consideraciones se le consideran formas de comportarse, de llamar la atención de los padres, hacer el payaso, lloriquear, etc. Cobra de repente otra dimensión que en comparación con el bebé, los padres perciben ahora su otro hijo como mayor. Aunque ningún padre es consciente de que los pequeños cambios de actitud con respecto a su hijo existen una tendencia a reconsiderar ciertos patrones de comportamiento y a su hijo existe una tendencia a reconsiderar ciertos patrones de comportamiento y a intentar que el niño se ajuste a la nueva perspectiva parental. Expresiones como hasta ahora eras pequeño y ahora eres el mayor. Los mayores no hacen eso. Mira que mi niño niña es mayor. Mira que el pequeño es tortamanito y se chupa el dedo con una falsa expresión de disgusto. Pero tú eres grande. Enséñale que tú no te chupas el dedo, empieza a ser habituales. Probablemente este nuevo marco de crianza se va emergiendo tenga las funciones como el contexto para el desarrollo gradualmente de potenciar el proceso de independencia del niño. Sin embargo, esto puede sus efectos negativos y provocará recelos en el niño. Quien no entienda el cambio de actitud parental incluso puede provocar una temporal regresión hacia las formas más infantiles que afecten a sus hábitos higiénicos adquiridos a sus patrones de alimentación, sueño. Nuestro consejo es una propia actitud referente al hijo o hijos mayores sin cambiar nuestra forma habitual de proceder con él o con ellos en estos momentos. Si observamos algún comportamiento regresivo no debemos darle excesiva importancia, lo más probable es que sean temporales. Compartir desde el inicio del embarazo la ilusión por la nueva llegada, la elección del nombre del pequeño, la preparación de la canastilla, concediendo de vez en cuando pequeñas compras también al mayor. Cuando el bebé esté en casa, hacerle participar en las rutinas de alimentación, el baño, cambio de pañales. Distribuir el tiempo de forma que se haya momentos para estar a solas con nuestro hijo mayor, continuará con nuestros hábitos de juego, lectura, cuentos, mimos, etc. En presencia del pequeño, iniciar actividades con el mayor de forma que no sea siempre él o ella quien se acople y participe en los cuidados del recién nacido, sino que también este último que se adapte progresivamente a los demás contextos de interacciones familiares. El síndrome de muerte súbita. Una vez que el niño haya nacido y la evaluación del bebé ha confirmado su normalidad, los padres respiran un poco más tranquilos. Sin embargo, aún queda por superar otro de los temores de una forma común experimentada en todos los progenitores, el temor a la muerte súbita del recién nacido. La muerte súbita o repentina suele acontecer cuando el niño duerme. Se produce en una parada cardiorrespiratoria en ausencia de cualquier signo anterior que pudiera alertar sobre tal posibilidad. Los científicos han realizado arduos esfuerzos por arrojar alguna luz sobre las razones de este trastorno en el niño, que aparentemente estaban sanos y no presentaban ninguna anomalía evidente. Varios factores se han señalado como posibles causas o elementos de riesgo. La inmadurez del sistema nervioso central, que controla las funciones cardíacas y respiratorias, una disfunción del automatismo respiratorio cardíaco o alteraciones de los ciclos de sueño y la vigilia. La prematuridad o el bajo peso al nacer podrían ir relacionados con alguna de las altas incidencias entre incidencia de casos entre hermanos. Los factores maternos también han sido analizados. Se sabe que las probabilidades de la muerte súbita infantil aumentan cuando las madres son menores de 20 años y viven en un medio socioeconómico desfavorable. También se han encontrado una fuerte correlación entre la muerte súbita del recién nacido y la exposición en el interior del útero a algunos agentes teratógenos como nicotina, cocaína o el opio. Algunas sencillas pausas de crianza como abrigar el exceso a los niños durante el invierno y por tanto dificultarle la respiración. También han sido objetos de consideración las estadísticas que parecen demostrar que el invierno produce casos de muertes súbitas en países como Inglaterra y Nueva Zelanda.
y Tasmania, donde se han hecho campañas públicas para que las madres pongan a sus bebés boca arriba cuando duermen y no los cubran demasiado, parecen haber tenido alcance positivo. Recientemente, Maskian ha opuesto que el síndrome de la muerte súbita podría ser un error del proceso de desarrollo. Según este autor, después del nacimiento la respiración del niño es involuntaria y refleja, está controlada por los núcleos subcorticales situados en el tronco cerebral y en torno a los 2 meses de edad las áreas motoras del neocortés inician su maduración y asumen el control de la respiración que a partir de este momento será voluntaria. El cambio de este tipo de respiración a otro podría significar un periodo de vulnerabilidad en el crecimiento del niño debido a que al no estar todo establecido el control voluntario se producirán dar errores que ya no se puedan asumir en el antiguo sistema involuntario del modo que se producirá para la parada respiratoria. Frank X. Pobló, colaboradores 1999, han ampliado esta teoría por considerar que hay casos que se dan más allá de este momento crucial del desarrollo. Según estos autores, los casos de muerte súbita se concentrarían en los periodos de reorganización cerebral. Para más información consulta apartado Socorro, mi bebé no para de llorar.